Vamos a hablar acerca del sistema hemostático. Vamos a hablar un poquito de las alteraciones que se pueden encontrar en este sistema. Todas estas diapositivas están sacadas del trabajo del doctor Roberto Núñez, que fue el profesor que me dio fisiología en su momento. Una persona muy querida por todos los alumnos que llevaron clases por él y al que le doy muchas gracias por haber compartido conmigo el amor a la fisiología. Y en este caso vamos a aplicar a la fisiopatología. El sistema hemostático o la hemostasia como tal tiene dos grandes funciones: detener que la sangre salga de los vasos que se han lesionado y mantener fluyendo la sangre. Entonces, la sangre tiene que estar dentro de los vasos sanguíneos. Y en el caso de que un vaso sanguíneo se lesione, tenemos que evitar que la sangre fluya. Digo, la sangre salga, perdón. Pero también la sangre debe fluir, mantenerse fluyendo. No podemos este, darnos el lujo de que los vasos sanguíneos paren su flujo. Entonces este sistema tiene dos funciones principales, que es evitar que la sangre salga de los vasos cuando estos se lesionen y mantener fluyendo la sangre, que pareciera lo mismo, pero realmente nos vamos a dar cuenta que no es cierto. Entonces existen dos sistemas que, bueno, van a depender de la bibliografía donde lo lean, que es el sistema procoagulante y el sistema anticoagulante. El sistema procoagulante, también llamado protrombótico, o coagulación, o trombosis, o activación plaquetaria, o depende del nombre que lo pongan. Realmente no tiene un nombre concreto, nadie te va a pelear el nombre. Tiene varios procesos, ¿no? Entonces, el primero de los procesos de tener que salga la sangre de un vaso lesionado, y esto es finalmente que la lesión de un vaso se tape y se repare. Entonces se tape, ¿no? Hay que tapar esa lesión, porque si no tapamos esa lesión, la sangre va a seguir saliendo. Entonces, durante situaciones normales, cuando hay una lesión de un vaso sanguíneo y la sangre empieza a salir, ¿sí? Lo primero que va a pasar es el proceso de compresión y vasoconstricción. Después existe la hemostasia primaria, que es la formación del tapón plaquetario, que vamos a hablar de él. Eh, en condiciones basales pasan algunas cosas, y también existe la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria, que es la formación del coágulo como tal, del que también vamos a aplicar un poquito. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de las condiciones normales de este sistema procoagulante, qué pasa cuando no hay lesiones, qué pasa cuando no está pasando nada, y luego vamos a ver qué pasa cuando ya hay una lesión. Y bueno, también otra de las funciones del sistema hemostático es mantener fluida la sangre. Entonces, estos procesos son basalmente el sistema antitrombótico, que es la inactivación plaquetaria; el sistema antitrombínico, que es la inactivación de la trombina; y la fibrinólisis, que es la ruptura de la fibrina. Entonces, eh, que tiene que ver con la plasmina. Entonces vamos a hablar un poquito de qué pasa en condiciones basales, cuáles son las funciones de este sistema hemostático cuando no está pasando nada, ¿sí? Entonces, vamos a empezar en condiciones basales con la hemostasia primaria. Entonces, las células que corren a través de la circulación en la sangre, pues son muchas, y ustedes saben que son los leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas. Las plaquetas están ahí, pero ¿por qué las plaquetas no se pegan al endotelio? ¿O por qué no las plaquetas se pegan entre ellas? ¿Qué hace que las plaquetas realmente se activen y tapen los hoyos que pudieran surgir, las lesiones que pudieran surgir? Entonces, esa incógnita vamos a verla primero con lo que ocurre en condiciones normales. Entonces, tenemos aquí un vaso sanguíneo y la sangre fluye normalmente a través de este vaso sanguíneo, y entonces podemos ver que hay un corte transversal, y en ese corte transversal podemos ver que el vaso se hace más grande. Podemos ver unos puntitos, pero realmente no son unos puntitos. Lo que son cargas negativas, y a través de él viajan las plaquetas. Entonces, las plaquetas, ustedes las han escuchado y saben que son como una especie de tapes o de parches, ¿no? Que tapan las lesiones de los vasos. Pero ¿por qué las plaquetas normalmente no tapan al vaso, no? Es la primera pregunta que te hago, ¿no? Entonces, ¿qué evita? ¿Qué evita que las plaquetas tapen al vaso, no? Se supone que las plaquetas funcionen como una especie de parches, que evita que estos parches tapen a los vasos. Entonces, ¿qué evita que las plaquetas se unan al endotelio? Entonces, la primera cosa que evita que las plaquetas se unan al endotelio es la velocidad del flujo sanguíneo. Mientras más rápido viaja la sangre, o bueno, si viaja a una velocidad normal, ¿sí?
si viaja a una velocidad adecuada, que realmente es difícil ponerle un número, las plaquetas se mantienen en movimiento y evita que haya contacto con ellas, con el endotelio. Entonces, es lo mismo si ustedes, ¿no? Si están a través de un túnel y van muy lento, pues la gente los va a empezar a empujar. Sí, si ustedes van muy lento, la gente los va a empezar a empujar y se van a empezar a pegar contra la pared, y al pegarse contra la pared, pues eso no es bueno, ¿no? Pero si las plaquetas están en constante movimiento, es decir, la sangre está en constante movimiento, le da poca oportunidad a las plaquetas para que se peguen con la pared y formen acúmulos que podrían ser dañinos y paren la circulación. También es importante que el endotelio esté liso. ¿Qué significa que el endotelio esté liso? Bueno, que no haya baches, ¿sí? Ustedes saben que una calle, un carro va mucho más rápido por una calle que está lisita que una calle que tiene baches. Entonces igual las plaquetas. Las plaquetas viajan mucho mejor, y es decir, la sangre fluye mucho mejor en un vaso que está liso. Y por lo tanto, si el endotelio no está liso, ejemplo, aterosclerosis, ¿qué tal si hay una aterosclerosis? Bueno, las plaquetas no van a correr de la misma forma que lo harían anteriormente. Entonces, la lisura del endotelio reduce la resistencia al avance de las plaquetas. Y eso, si el endotelio está liso, si el vaso está liso, las plaquetas no se van a pegar a la pared con tanta frecuencia y por lo tanto van a evitar que se acumulen. También es importante mencionar que el endotelio tiene carga negativa, y eso evita que las plaquetas se peguen con sus membranas negativas. Entonces, si el endotelio perdiera esa carga negativa, las plaquetas se pegarían al endotelio y eso podría formar que se formaran estos acúmulos de plaquetas que pudieran tapar la circulación. Ya vimos anteriormente que el endotelio se puede activar, que el endotelio puede disfuncionar. Entonces ya te pones a pensar, oye, si el endotelio disfunciona, entonces probablemente las plaquetas ahora van a ser mucho más susceptibles a que se pegan a esos vasos sanguíneos, a ese endotelio, ¿no? Entonces podrán traer esos daños donde se formen estos acúmulos de plaquetas, ¿no? Que podrían obstruir la circulación. A esos acúmulos de plaquetas les vamos a poner unos nombres más adelante. Entonces, la carga negativa de las células endoteliales rechaza electrostáticamente la carga negativa de las plaquetas y evita el contacto, como vemos ahí. Y también el endotelio produce ciertas sustancias vasodilatadoras y antiagregantes plaquetarias. Es decir, estas sustancias que son producidas por el endotelio eh, evitan que las plaquetas se agreguen y las plaquetas se activen. Y esos son los procesos que vamos a ver más adelante, eso de agregación y activación plaquetaria. Entonces, un endotelio sano, un vaso sanguíneo sano, que tenga un flujo adecuado y que sea liso, obviamente va a evitar está en contra de que las plaquetas se adhieran y formen cúmulos que pudieran obstruir la circulación. Entonces es muy importante que estas situaciones se lleven a cabo y funcionen de manera adecuada para que las plaquetas se mantengan por la circulación y únicamente se activen cuando sea necesario. Ya veremos cuándo va a ser necesario. Y entonces acabamos de ver que en condiciones basales, ¿sí?, el endotelio nos da la capacidad de que las plaquetas no se adhieran. Pero ¿qué onda con eso de la coagulación? ¿Qué es eso con la coagulación? Entonces normalmente nosotros tenemos esas sustancias que nosotros conocemos como factores de coagulación. Los factores de coagulación no son más que proteínas que se encuentran en la sangre. Y esos factores de coagulación, ustedes los conocen con números del 1 al 1000, que realmente pues el 1, 2, calcio, 5, 7, 8, 9, 10, 9, 12, 13, y podrán ponerle los nombres que quieran y tendrán nombres especiales y lo que sea, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar con los números del 1, números romanos, números básicos, no le vamos a poner nombres exactos, y te das cuenta que existen los factores de coagulación. ¿Y qué hacen los factores de coagulación? Los factores de coagulación son proteínas que ayudan a que las plaquetas formen ese tapón de la lesión que se llama tapón plaquetario y formen después una especie de gelatina, y esa gelatina forma como una especie de aislante que evita que las plaquetas se despeguen de ese hoyo y también las mantienen como un cemento, ¿no? Como un cemento. Entonces ya vamos a hablar de eso en la siguiente presentación. Y entonces en condiciones basales nosotros tenemos estos factores de coagulación en la sangre, viajando en la sangre. Sí, y normalmente se encuentran viajando en la sangre en su forma inactiva. Los factores de coagulación se encuentran viajando en su forma inactiva. Entonces, pero de vez en cuando, 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 algunos de estos factores de coagulación se pueden activar de manera espontánea. Se le da la loquera, ¿no? Se da la loquera, bueno, es una degradación proteínica que finalmente tiene que ver
con el desgaste que pueden tener estas proteínas o péptidos en la circulación. Y bueno, la protrombina en algunas ocasiones se puede activar sola. Y van a decir, la protrombina, no he hablado de esa, profe, ¿cuál es la protrombina? La protrombina es el factor 2. El factor 2 es la protrombina. Entonces vamos a ver un esquema de eso. Podemos ver que espontáneamente y en algunas ocasiones la protrombina se puede convertir en trombina. La trombina es la forma activa, A de activa, de la protrombina. Entonces, de manera espontánea, debido al envejecimiento de la protrombina en la circulación, esta se puede activar. Y esto puede desencadenar una cadena que puede ser dañina. ¿Por qué? Normalmente la trombina se activa en situaciones espontáneas y esa trombina puede activar a otros factores de coagulación. La trombina puede activar al factor 1, el fibrinógeno a fibrina, puede activar también al factor 5, no le vamos a poner nombre, de factor 5 a factor 5 activado, y puede activar también al factor 8, como podemos ver aquí, de factor 8 a factor 8 activado. Y entonces algunas de estas reacciones necesitan el calcio para llevarse a cabo. Entonces, si nosotros siguiéramos esto, si dejáramos que siguiera pasando esto, los factores de coagulación se activarían y la sangre se coagularía. Estos factores de coagulación hacen que la sangre se vuelva gelatina. Y bueno, realmente no queremos que la sangre se vuelva gelatina, nomás queremos que donde hay una lesión se forme una masa gelatinosa que tape la lesión, pero no queremos que la sangre se vuelva gelatina. Entonces, ¿qué evita que esto se continúe perpetuando? Ya vimos que en condiciones basales de vez en cuando la protrombina se activa en trombina debido a la activación espontánea por el envejecimiento, y la trombina activa puede llevar a cabo la activación del factor 1, del factor 5 y del factor 8, ¿no? Que evita que esto siga pasando y que la sangre se coagule completamente. Bueno, ahorita vamos a ver que en condiciones basales también existe un mecanismo que está contrarrestando esto, ¿no? Entonces, en condiciones basales, cuando no hay nada, cuando no se requiere esto, se están formando pequeñas cantidades de fibrina, de trombina, de factor 5 activado, de factor 8 activado. Algunas de estas reacciones son catalizadas por el calcio. Y bueno, los factores procoagulantes, que son estos que acabo de decir, activados, no producen coágulos en condiciones basales. Luego les dije, ¿qué evita que esto se siga perpetuando? ¿Qué evita que esto se siga perpetuando? Lo que evita que esto se siga perpetuando es que está en equilibrio con los factores anticoagulantes. Y entonces, profe, cuando nos va a hablar de los factores anticoagulantes, les voy a explicar los factores anticoagulantes a continuación. Los factores anticoagulantes tienen nombres que no son números, desgraciadamente. Y entonces está plasminógeno, el activador del plasminógeno, parecido a urobilina, aurosinasa, perdón, la trombomodulina, la proteína C, la trombina, el heparan, y bueno, pues ya no tienen números, entonces como que a veces, bueno, depende de cómo lo veas, es más fácil cuando no tienen números que cuando sí tienen números, ¿no? Entonces, hay factores anticoagulantes, y cuáles son esos factores anticoagulantes los tenemos aquí. Y entonces, ¿cómo le hacen estos factores anticoagulantes para deshacer lo que acabamos de ver? Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por la trombomodulina. La trombomodulina es una proteína que se secreta por el endotelio y se une a la trombina. Al unirse a la trombina, este forma un complejo que activa la proteína C, y la proteína C inactiva al factor 5 y al factor 8. Ya inactivamos al factor 5 y al factor 8. Todavía nos queda la trombina y el plasminógeno. No los hemos desactivado, ni se emocionen. Apenas desactivamos al factor 5 y al factor 8. Ni se emocionen. La pequeña cantidad de los factores activados por la trombina anteriormente son rápidamente degradados por este sistema anticoagulante. Entonces los dos están en equilibrio y realmente lo que se activa se inactiva rápidamente y pues no pasa nada, ¿no? Estamos tablas. Ahora vamos a seguir con el plasminógeno. El plasminógeno es activado por el activador del plasminógeno, que es UPA o TPA, también lo pueden encontrar, a plasmina, y la plasmina se encarga de degradar a la fibrina en dímeros D o productos de degradación de la fibrina. Entonces ya ahora sí inactivamos a la fibrina, la degradamos la fibrina, ya desagradamos al factor 5, ya degradamos al factor 8, degradamos al factor 1. Bueno, ahora ya nomás nos falta la trombina. Entonces la pequeña cantidad de fibrina que en condiciones basales se producía es degradada por la plasmina. Y vamos a ver qué onda con la antitrombina. La antitrombina, también conocida como antitrombina 3,
se une al heparán, que es una sustancia secretada por el endotelio, y la antitrombina más el heparán se unen a la trombina para formar este complejo que inactiva la trombina. Y entonces la pequeña cantidad de trombina que se estaba produciendo y que estaba envejeciendo normalmente es inactivada ¿por quién es inactivada? Por el complejo antitrombina heparán. Y entonces hasta ahorita hemos hablado de un chorro de cosas y pareciera que nada tiene sentido, ¿no? Bueno, esto es lo que ocurre en condiciones normales. Y quisiera que ustedes vean este video y no se paren aquí. Vean los siguientes dos y de esa forma les va a quedar más claro por qué empecé con esto. Entonces, en condiciones basales, ¿sí? Las plaquetas no se unen al endotelio, no se pegan al endotelio, la sangre sigue fluyendo, los factores anticoagulantes y coagulantes están en equilibrio, y entonces para que esto se altere y pierda el equilibrio, tiene que pasar algo, ¿no? Algo tiene que pasar para que se pierda este equilibrio del que acabamos de hablar. Entonces, vamos a ver en la siguiente presentación qué pasa, qué tiene que pasar para que se pierda este equilibrio. Muchas gracias por su atención.